Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy más la cordial bienvenida a este curso de inteligencia artificial para la docencia. Mi nombre es Luis Eduardo Calderón Rivas y soy coordinador de Servicio Social, Tutorías y Apoyo Docente del Campus Guanajuato. En este curso de inteligencia artificial para la docencia nos va a apoyar el maestro Juan Luis Bretrón Estrada, que va a fungir como el coordinador del taller, lo va a impartir. Y como ustedes les comenté, este curso está conformado de una manera de tal manera, perdón, que al egresado del taller se le da una constancia de 40 horas. Tendremos 5 sesiones síncronas de 2 horas cada una de ellas, las cuales ya se las envié por correo. Tienen ustedes ya el enlace de las 5 sesiones. Aparte, también los inscribí a la experiencia de aprendizaje en la plataforma de Campus Digital, en la cual vamos a estar trabajando a la par. Tendremos trabajo autogestivo en esta plataforma. El horario de las sesiones serían todos los martes de 5 a 7 de la tarde. Me voy a permitir también compartirles el currículum, la reseña del profesor maestro Juan Luis Bretón, el cual es consultor independiente y profesor universitario con más de 25 años de experiencia, especializado en transformar datos en conocimiento accionable para fortalecer la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. Reconocido por su orientación sistémica, ha liderado proyectos en sectores públicos y privados, promoviendo una cultura basada en datos y el uso responsable de algoritmos de inteligencia artificial. Su pasión está en transformar datos en entendimiento y en explorar cómo la inteligencia artificial puede potencializar la enseñanza, el aprendizaje y la productividad en entornos educativos y profesionales. Como profesor universitario y conferencista, diseña experiencias que buscan generar ese momento de claridad en el que una audiencia descubre el valor de una idea compleja y descubre cómo aplicarla para demostrar que el verdadero poder de los datos está en generar entendimiento que inspira y transforma a las organizaciones y a las personas. Ok, sin más preámbulo, pues maestro José Luis, Juan Luis, perdón, ya le ando cambiando de nombre, maestro Betón, le dejo aquí a sus estudiantes, profesores, los cuales, mire, les puedo comentar que tenemos profesores muy heterogéneos. Prácticamente tenemos profesores de las 6 divisiones que conforman el campus Guanajuato, y lo cual me da mucho gusto. Y también quiero reconocerles a ustedes estar aquí a esta hora, y que continúen en una capacitación continua, la cual pues, ofertamos desde el Campus Guanajuato para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero iniciar, si me permiten, compañeras docentes, compañeros docentes, mostrándoles una imagen. Y esta imagen que les quiero mostrar, pues fundamentalmente tiene esta forma. Me gustaría platicarles que en un estudio reciente, realizado por un grupo de innovación docente, en la Universidad Rey Juan Carlos se evaluó el desempeño de ChatGPT. Hemos escuchado todos hablar de ChatGPT. Se evaluó el desempeño de esta herramienta en los exámenes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y específicamente en la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid. Sorprendentemente, ChatGPT obtuvo mejores resultados que los estudiantes en áreas específicas como probabilidad o estadística. Este hallazgo sugiere que las inteligencias artificiales pueden ser herramientas de apoyo efectivas en el aula y, aunque se recomienda su uso bajo supervisión estricta del profesorado, eh, hemos visto que estas herramientas se han vuelto fundamentales a la hora de establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje. En otra nota que pueden ver aquí en esta pantalla, el algoritmo
de la empresa, de la startup DeepSeek, tuvo un rendimiento similar al que tuvieron la mayoría de los estudiantes avanzados en matemáticas para ciencias, alcanzando una precisión del 97% en la resolución de desafíos evaluados con el parámetro MAT 500, lo que supera al 96% de los participantes humanos en estas pruebas. Quería también comentarles, la propuesta de valor tradicional de la universidad se encuentra bajo presión debido al aumento de los costos, a la disminución de la confianza y a la necesidad de generar dominio de la inteligencia artificial por parte de los alumnos. Esto, como lo comenta en The Conversation, el artículo que tenemos ahí en la parte inferior izquierda. Hay algunas instituciones como Nexford University que están adaptando sus programas, están adaptando incluso su organización para ofrecer grados más cortos, más accesibles y sobre todo integrados con inteligencia artificial, que permitan priorizar el dominio de la herramienta y la relevancia con el objeto de restaurar la confianza pública y reafirmar la promesa de la educación superior para la sociedad. Tenemos también un artículo que dice que el ensayo académico para la universidad está muerto y habla precisamente de cómo nadie está preparado para cómo la inteligencia artificial va a cambiar la educación y específicamente la educación superior. Tenemos un video de YouTube, el thumbnail de un video de YouTube que dice que las universidades no están para nada preparadas para lo que se viene y una caricatura que muestra el Titanic de la educación formal naufragando frente al iceberg de la inteligencia artificial. Quiero pedirles, compañeras y compañeros, si me permiten ustedes, que saquen su teléfono, o su tableta. Si no tienen, bueno, cambiar a su navegador de internet, porque quiero pedirles que vayan a esta dirección que les voy a mostrar en breve, a esta dirección que les estoy mostrando precisamente para poder acceder a Menti y que me cuenten qué les hace sentir, qué les hace pensar los titulares que les mostré. ¿Cómo nos sentimos a ese respecto? En cualquier navegador pueden ir a menti.com y ingresar el número de ocho dígitos que tenemos ahí, o con su celular o su tableta pueden acceder usando el código QR. Disculpe, se me abre dice Menti, pero me da una flecha, pero no hay accesibilidad o no puedo ingresar. A ver, déjeme ver. Igual para mí. Entré con el QR y no puedo accesar, nada más tiene una manita y bueno, no sé, así mire. Igual para mí. Sí, igual también para mí. A ver, También igual. si es que está esperando a que presente. Denme un segundo, por favor. Porque dice que está esperando a que presente.
Pueden utilizar también el código. ¿Ese La es un dirección es código? menti. 2275. Ok. Sí, la dirección es menti.com y el código ahí se los va a pedir. Solamente que me está pidiendo que entre. Yo entré con el Menti.com. código y aparece igual, ¿eh? La Aparece igual. manita. Es que me está esperando Sí, a que presente porque dice que no estoy presentando. Sí, Déjenme Waiting ver. for present. Sí, déjenme ver porque ven, empezamos bien. Ahí estoy en la presentación. A ver, ahora sí. A mí ya me abrió. ¿Qué te hace sentir los titulares? Es la pregunta. Exactamente, esa es la pregunta. Y ahí pueden escribir su respuesta. ¿Qué sentimos con estos titulares? Me regreso a los titulares para que tengan oportunidad de verlos. ¿Podrías poner el código QR, por favor? Desde luego. Al momento, ya estaba escribiendo la respuesta y ahorita ingresó nuevamente y se me borró todo. Ah, perdón, A ya mí no la voy, también. ya no lo voy a mover. Ya no lo voy a mover. A ver, aquí está el código QR. De hecho, ya no puedo escribir, no sé qué pasó. Había una sola. Ah, ya entró otra vez. Ahí está. Sí, es que cuando tengo cuando quito la pregunta, ya no la borra. El código está aquí arriba, con la dirección y con este mismo código también podemos ingresar. Con el código arriba. Ven, estamos empezando a recibir respuestas. Yo no veo el código. Me aparece en la pantalla Una pantalla de qué, perdón. de Apple. Una pantalla de Apple. Ajá. Sí, Ah, ahí está. Mm, mm, no. El código está aquí arriba. 27, perdón, 22 75 91 99.
Bien, vamos observando qué tenemos. Tenemos incertidumbre ante paradigmas que no tenemos las herramientas para afrontar, emocionante por lo que se viene y se puede descubrir, inquietud, parecen prometer un futuro incierto y preocupante. Vamos a ver las de acá, que tengo que actualizar y mejorar a través del uso de la IA. Un cambio radical en la educación que el estudiante y profesores deberíamos aprovechar al máximo. Dudas, oportunidades. Dudas, nunca lo he intentado utilizar. Y tengo poca experiencia explorando lo que nos provoca preocupación ante el nuevo paradigma, un poco de incertidumbre, ya que como docente debo actualizarme en este tema, ya que los estudiantes utilizan herramientas basadas en IA y esta tecnología llegó para quedarse. En principio, preocupación por la posible falta de aprovechamiento de los estudiantes. Por otra parte, curiosidad, ya que esta es una herramienta que podemos utilizar para impulsar a los estudiantes, que la IAG está avanzando a una gran velocidad y que en el sector educación vamos muy despacio o apenas nos estamos preparando para iniciar, que la IA está influyendo en todos los aspectos de la actividad humana, incluyendo la educación, así que es mejor aprovecharla. Pues, como ven, colegas docentes, me parece que lo que podríamos nosotros redondear de esto es que tenemos por un lado incertidumbre, que tenemos por un lado ese temor ante lo desconocido. Me siento como si estuviéramos parados ante un acantilado, pero en la oscuridad, en la más completa oscuridad, y tenemos ese temor de seguir avanzando, pero a la vez sentimos también, creo, alcanzo a percibir un poco de emoción por lo que se viene y por lo que podemos encontrar nuevo en esto. ¿Coinciden conmigo? Pueden abrir el micrófono, abiertamente pueden abrir el micrófono, comentar algo. ¿Qué les parecen las respuestas de nuestros colegas? Sí, bueno, en lo particular también coincido con muchos, ¿no? O sea, yo me enfoqué en algo en la parte de un comparativo del avance, de cómo está avanzando la inteligencia artificial y cómo vamos avanzando en otros sectores, en especial en el de educación, pero también comparto, ¿no? Ese sentir de que la IA está avanzando de una manera muy acelerada y nosotros apenas vamos conociendo, en lo que apenas empezamos a conocer una herramienta, a lo mejor ya se actualizó otra y otra más y otra más. Entonces, ese sentir de decir, ¿y en qué momento me dejará la inteligencia artificial fuera del juego, ¿no? O qué hacer también, por otro lado, un poco de emoción, decir, ¿qué tengo que hacer para estarme manteniendo vigente y pues todo lo que pueda aprender también como docente? También ese doble emoción, la angustia por un lado, pero por otro lado también un poco emoción en el reto de seguir trabajando y aprendiendo cosas nuevas. Y ver qué trae esto. Correcto, muchísimas gracias. ¿A alguien le sorprende alguna de las respuestas que vemos aquí ya no están llegando respuestas nuevas? ¿Alguna de las respuestas de nuestros colegas? ¿Alguien está de acuerdo con alguna? ¿No está de acuerdo? ¿Le causó sorpresa una de estas respuestas? ¿Qué me dicen? ¿A alguien le causa alguna disonancia? ¿No, no era lo que esperaba que pensáramos al respecto? ¿Nadie? Sí, adelante, Lilia, adelante. Justamente hoy estábamos platicando en la tarde a propósito de la actividad editorial y, bueno, hicieron un diagnóstico de una revista académica y en la web y nos hacían la recomendación de que integráramos temas de IA para revisión de los artículos, es decir, que no estuvieran generados. ¿Cómo hacíamos para saber si no estaban generados por IA, ¿no? Los artículos académicos que están evaluados por pares, etcétera. Y entonces nos pusimos a pensar, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos si es un asunto
realmente nuevo y cómo podemos saber cuánto se generó, cuánto conocimiento se generó o no por estas máquinas que aprenden y que emulan la capacidad humana y las habilidades humanas, ¿no? De conocimiento. Y nos quedábamos un poco sin responder, sin saber responder qué, ¿no? Correcto, muchísimas gracias, Lilia. Eso lo vamos a tocar en las sesiones posteriores, específicamente esa parte la vamos a tocar también. Muchísimas gracias. Adelante, profesor Elorza. Bueno, a mí me llama la atención las dos últimas respuestas que están aquí en el dudas nunca he intentado utilizar y duda, preocupación, oportunidades. O sea De que acuerdo. ahora está un poquito así como muy contrastante, ¿verdad? Sobre todo la última, porque primero dice que duda, le preocupa y a la vez siente que hay oportunidades. Y yo creo que sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de profesores, pues tuvimos oportunidades de trabajar ahí en algún otro curso y la joven que nos fue facilitador nos dio una inducción a la IA y creo yo que sí se puede uno tener mayor eficiencia en algunos casos, ¿no? Bueno, en lo que yo lo he probado, yo sí he tenido la oportunidad de, como estaba mencionando ahorita la maestra, de mejorar, porque sí mejora mucho la parte de la estructura a veces, de los escritos, ¿verdad? Y también en la parte de lo que es resúmenes. El Adobe mismo viene ya con IA, ¿verdad? Correcto. Entonces, Sí, sí, sí. pues creo que yo sí le veo una manera de De poder ser oportunidad. más eficiente. Correcto. Muchísimas gracias. Tenemos dos respuestas más, depende del punto de vista, todo es relativo y conocer cómo la IA puede apoyarnos en el día a día. Pues bien, yo creo que podemos resumir este pequeño ejercicio que precisamente quería hacer de esta forma anónima para que pudiéramos sentirnos en total libertad de escribir lo que realmente estábamos pensando sobre esto. Y creo que podríamos resumirlo todo en que sentimos pues como esta disonancia, ¿no? Por un lado, tenemos este temor a la incertidumbre, incluso yo podría asegurarlo que en algunos casos sentimos este miedo a lo desconocido, que estamos enfrentándonos a algo de lo que no se parece nada a lo que habíamos experimentado en nuestra vida hasta este punto, y que por otro lado también alcanzamos a vislumbrar que se pueden encontrar oportunidades fascinantes, tanto para nosotros, pero también para los estudiantes y vamos a hablar también de eso un poco más adelante, pues van a vivir en un mundo diametralmente diferente al que nosotros nos tocó experimentar. Sobre todo si pasamos, pues, gran parte de nuestra vida durante el siglo XX, ¿no? Entonces, sí vamos a tener esta sensación de que estamos en un terreno en el que tenemos que tener cuidado, resbaloso, pero emocionante, pero que nos causa temor. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Regálenme una manita arriba con las reacciones si están de acuerdo conmigo. Y ahora sí, sigo con con la presentación. Quiero ofrecerles, ahora sí, la más cordial de las bienvenidas, agradecerles a todas y a todos su tiempo, el que me brinden este tiempo de su día para poder compartir con ustedes lo que lo que pensamos, lo que proponemos, lo que sabemos un poquito que nos podría ayudar sobre el tema de la inteligencia artificial en la educación superior. Mi nombre es Juan Luis Bretón y doy clases en DESEA, doy clases en la División de Ciencias Económico-Administrativas del campus y fundamentalmente
pues llevo en DESEA un poquito más de 15 años dando clases y nada, con el entusiasmo de poder participar y de poder compartir, como les comentaba con ustedes, pues la experiencia que he tenido con el uso de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial. Vamos a platicar un poquito durante esta sesión sobre cómo vamos a estructurar el curso, sobre lo que vamos a hacer, sobre qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido, voy a compartirles también el campus digital para que estemos todos en el mismo canal. Aquí tenemos la experiencia, esta experiencia de aprendizaje, inteligencia artificial para la docencia. Todos pueden confirmar si estamos en el mismo punto. Aquí tenemos algunos iconos que nos pueden regresar pues al inicio de la experiencia, a la parte de arriba, un poquito sobre la bienvenida original desde el sistema de educación digital. Aquí está un documento que se abre precisamente con las razones que justifican el que tengamos estas sesiones para poder involucrarnos en el tema de la inteligencia artificial con el propósito de mejorar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Aquí se las dejo, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Como saben, el campus digital está abierto 24/7, lo pueden revisar en cualquier momento del día o de la noche y van a tener acceso pues a todos estos elementos. Aquí tenemos algo sobre la metodología, lo podemos revisar sobre la marcha. Yo les voy a hacer un extracto de esta información en un momento, ahorita que termine de nombrarles lo que tenemos en los iconos. Tenemos también las competencias que son las que se señalan en el curso, que fundamentalmente tienen que ver en aplicar de manera crítica, ética y creativa la inteligencia artificial en nuestra práctica docente para optimizarla y para transformar la labor académica, ofrecer, como decíamos, una mejor experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Voy bien? ¿Voy bien hasta ahorita? ¿Me oigo bien? ¿Me estoy expresando con claridad? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en este momento? ¿Sí? Bueno, entonces continúo. Tenemos algo sobre la evaluación. Hay fundamentalmente actividades. Hay tareas que se van a asignar por cada uno de los 5 módulos que vamos a revisar ahorita y hay un proyecto final que se realiza precisamente al final del curso. Y la ponderación, pues aquí la tienen también, las actividades valen 60% y el proyecto final vale 40% para totalizar el 100% de la evaluación de este curso. Como les comentaba, toda esta información se queda completamente aquí y cuando terminen van a poder acceder a su constancia de participación en esta área. Ahora, sobre los temas, vamos a tener 5 temas: fundamentos de la inteligencia artificial, creación de contenido asistido por inteligencia artificial, uso de la inteligencia artificial generativa en la actividad docente, ética y normas de integridad en el uso de la inteligencia artificial y la evaluación y retroalimentación asistidas por la inteligencia artificial. Y como habíamos comentado, el sexto punto aquí corresponde al proyecto del cual pues, en su momento les voy a dar las indicaciones específicas para realizarlo, llevarlo a término. Tenemos también las grabaciones de las sesiones sincrónicas. Aquí se van a quedar y se van a activar después una vez de que ya las tengamos, una vez de que se tenga por la primera, es decir, esta sesión. Y me voy a brincar esta partecita solamente para comentarles que cada uno de los temas está formado por una parte de contenido, ¿sí?
una parte de recursos y las actividades. ¿De acuerdo? Todos los temas están organizados de esta forma. Y permítame tantito, voy a salirme tantito para poder compartir la pantalla completa porque si no, no se van a ver los, cuando abra otras pantallas. Cada uno de estos enlaces nos va a abrir una pantallita que tiene precisamente pues el contenido bellamente presentado del curso. Entonces, aquí estamos hablando en el primer tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y sus fundamentos. Hablamos en principio de los conceptos básicos de la inteligencia artificial. Aquí, de lo que hablaba el maestro Calderón hace un momento acerca del trabajo autogestivo, es a esto a lo que se refiere. Vamos a entrar aquí al campus digital y bueno, en esta semana vamos a hacer dos, pero vamos a revisar un tema por semana. Y vamos a revisar estas lecciones. En este caso, por ejemplo, tenemos que es la inteligencia artificial. Vemos que esto es interactivo, las imágenes son interactivas. Tenemos una navegación bastante amigable. Aquí, por ejemplo, nos platica que la definición de inteligencia artificial, si bien no hay una universalmente aceptada, pues se trata de un campo de las ciencias de la computación que busca crear máquinas que puedan imitar el comportamiento humano. Y por comportamiento no solamente nos referimos a comportamiento físico, sino comportamiento intelectual, es decir, que pueda realizar tareas que normalmente requerirían para su realización de inteligencia humana. Y ahí es, compañeras y compañeros, donde creo que se pone muy interesante el tema. Entonces, aquí seguimos. La navegación, como ven, es muy amigable. Tenemos contenido interactivo, ¿sí? Las imágenes nos dan cuenta de detalles importantísimos como la memoria ilimitada de los sistemas de inteligencia artificial, la utilización de modelos predictivos y de simulaciones para la toma de decisiones y mucha más información que podemos seguir encontrando aquí. Y cuando terminemos la lección, aquí me voy a seguir, esto lo vamos a platicar ahorita. Y al final tiene un capítulo de referencias y evidentemente de créditos. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos la lección. Yo puedo cerrar esta ventanita y continuar con la siguiente en ese momento o en cualquier otro momento. Entonces, lo que vamos a hacer de manera autónoma es revisar este contenido. Para esta semana, pues como iniciamos, les voy a pedir que revisemos el contenido del tema 1, es decir, fundamentos de la IA, y el contenido del tema 2, contenido y creación asistida para la inteligencia artificial. De manera que cuando lleguemos a la sesión del próximo martes, ya vengamos con esto. Lo que yo pretendo hacer durante las sesiones sincrónicas es, en un primer momento, ofrecerles algunos aspectos importantes sobre el contenido, hacer algunas pruebas y lo que se conoce como tutoriales en tiempo real, asistidos precisamente, para que podamos ir replicando a estas herramientas en este momento, en el momento de la sesión sincrónica, contestar algunas preguntas y, ¿por qué no? Eso me llama muchísimo la atención, pues conversar profundamente sobre estos temas que resultan de muchísimo interés. Entonces aquí tenemos los recursos, tenemos las actividades y tenemos los temas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Fui claro en la dinámica del curso? Sí, sí, sí. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Profesor Calderón. Sí, muchas gracias.
Gracias por mostrar lo que es el contenido de todo el curso, pero también les quiero informar algo, ¿no? Para un poco incentivar estos cursos y que lleguemos a buen puerto y terminemos todos este taller. Miren, la Universidad de Guanajuato está impulsando un proyecto que se llama Colmenia. Colmenia con las últimas letras IA de inteligencia artificial. Este proyecto está desde el Sistema de Educación Digital, el cual busca consolidar y facilitar el uso de la inteligencia artificial dentro de la comunidad universitaria. Este proyecto pone a disposiciones de estudiantes, investigadores, y personal administrativo una plataforma integrada que brinda acceso de una manera sencilla y eficiente a distintos modelos de lenguaje de inteligencia artificial desde una sola interfaz. Están juntos en esta plataforma. Además, hay una facilidad técnica desde Colmenia por parte del Sistema de Educación Digital, ofreciendo diversos recursos educativos que apoyan el aprendizaje sobre la IA. Este proyecto promueve el desarrollo de competencias digitales que permiten aprovechar el potencial de la IA en beneficio del conocimiento, innovación y formación pedagógica dentro de nuestra universidad. ¿Por qué les comento esto? Yo creo que me adelanté un poquito, a lo mejor por ahí el maestro Juan Luis Bretón lo tenía plantado de la siguiente manera, pero es para que, como incentivo, ¿no? Este Colmenia es un proyecto en el cual todavía está un poco, no, de hecho, no un poco, está cerrado, ya que son muy pocas licencias y un compromiso que se tiene con el sistema de educación digital es a todos los egresados de estos cursos, de estos talleres. Quiero informarles que este es el grupo número 5. Afortunadamente nos ha ido muy bien con ello. Se les da acceso a esta página, a esta plataforma con su cuenta de correo institucional y tienen acceso de una manera, ahora sí, un poco, bueno, abierta a recursos de herramientas de inteligencia artificial que son pagados. Ahora sí, como comercial, ya se lo dejo al maestro Juan Luis, esperando que no interfiera mucho con la forma en la cual va a trabajar. No, muchísimas gracias, lo comentamos más adelante. Bien, quiero continuar comunicándoles lo siguiente. Entonces me regreso aquí a compartirles. Quiero otra vez llamar su atención hacia este código QR porque quiero mostrarles el espacio donde podemos, además del campus digital, donde podemos interactuar, ¿sí? Se llama Padlet, es una herramienta también en línea que nos va a servir para, pues, estar en contacto de manera rápida, en tiempo real, durante las sesiones y también importante y también fuera de ella. Entonces, este código QR los lleva fundamentalmente al espacio donde me voy a pasar. Eh, aquí en el curso, tengo en la parte de arriba este enlace a Padlet, entonces es lo mismo que el código QR que les acabo de mostrar. Entonces aquí también pueden hacer clic y los va a llevar precisamente a este escritorio donde tenemos el espacio para comunicarnos. Aquí quiero hacer lo siguiente. Este es un espacio de interacción y sobre todo, pues de participación en dos sentidos. Antes que nada, colegas docentes, quisiera pedirles si les es posible encender su cámara, se los agradecería muchísimo, porque nunca como en estos tiempos es fundamental, me parece, ver otra cara humana y poder conectar a nivel de la mirada, de las reacciones, de las sonrisas o incluso de otras emociones como el enfado, ¿no? Entonces, si les es posible, les agradecería muchísimo que encendieran su cámara. Y que me digan si yo me veo bien, si no hay ninguna distorsión, si me escucho correctamente. Pulgar arriba. Ahí estamos. Ok, entonces me presento. Yo soy Juan Luis Bretón.
Como ya les comentaba, soy profesor de tiempo parcial en DESEA y yo me calificaría como un profesor apasionado por el uso de la tecnología. En mi práctica docente me empeño por construir entendimiento. Antes que solamente transmitir conocimientos, mi empeño siempre gira alrededor de construir entendimiento. Enseño estadística, confiabilidad, programación. En estos momentos es lo que enseño, modelado estadístico fundamentalmente, ciencia de datos. Yo les voy a pedir que usen esta plataforma. Se puede usar desde su teléfono, desde su tableta o en la misma computadora en donde están. Le den clic en este botoncito de arriba y les va a abrir una pantallita como estas en donde van a poder, en donde dice aquí sujeto, van a poder, es el título de la publicación, van a poder, por ejemplo, poner su nombre, si quieren poner una imagen, alguna foto, algo y escribirnos lo que les gustaría que los demás en este grupo supiéramos de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos, denle clic en este botoncito de arriba en el que dice más y ahí les va a abrir una nueva navegación, les va a abrir una nueva ventanita como esta que tenemos acá, como les comentaba, para poder publicar en este caso su presentación. Pueden tomar una foto, pueden cargar un archivo, pueden poner una imagen de internet. Hay muchísimas cosas que podemos hacer aquí en Padlet. Y que me digan qué les gustaría compartir con este grupo en este momento. Entonces refresco la pantalla. Todavía no tenemos alguna. Y si me permiten, mientras les platico qué tenemos aquí. Aquí tenemos los objetivos del curso. Entonces, como objetivo general, pues tenemos el propósito de ofrecerles conocimientos y herramientas básicas, fundamentales, para que puedan integrar la inteligencia artificial en la implementación de su enseñanza de manera crítica, de manera ética y con creatividad a fin de optimizar y transformar la labor educativa como ya lo he mencionado. Y tenemos estos objetivos específicos. Tenemos el objetivo de identificar los conceptos básicos de la IA, su evolución histórica, hablar un poquito de eso para comprender los principios fundamentales que sustentan esta tecnología. Yo les voy a pedir, compañeras y compañeros, que además, ya cuando se sientan un poquito más en confianza con esta plataforma, podamos ir, si se fijan, me paso por aquí, por cada una de las publicaciones y puedo darle un emoticón de respuesta. Puedo decirle que me gusta, que está bien, lo celebro, me divierte y puedo escribir también comentarios. Entonces, en cada una de estas publicaciones podemos hacer eso. Y si me dejan aquí en los objetivos, ¿qué piensan de cada uno? ¿Cuál es el que les parece más importante? ¿Qué es lo que deberíamos reforzar? Se los agradecería muchísimo. Aquí tenemos ya a Jesús Ríos, profesor del Departamento de Diseño, grandes expectativas sobre el curso y disposición al aprendizaje de lo nuevo. Gracias, gracias Jesús. Sergio Saúl Espinosa, nos ha tocado ser parte del inicio de una era, correcto, y seguramente evolucionará a otros niveles más altos, para lo cual debemos estar preparados como profesores y comprometidos con nuestros estudiantes. Profesor también del Departamento de Diseño. Somos vecinos, ¿verdad? Sí, sí. Enrique Elorza, metalúrgico de profesión, 10 años en la industria, principalmente en la industria minero-metalúrgica. Profesor Elorza, perfecto.
Tenemos a Esteban, profesor del Departamento de Arquitectura, imparto proyectos 1, conceptualización, y mis estudiantes hace 2 años que utilizan la IA para proyectar edificios. En eso estamos. Luis Eduardo, profesor comprometido con la docencia y con ganas de aprender nuevas herramientas en este taller. Me gustaría compartir experiencias en la docencia y aprender de todos mis compañeros del taller. Imparto la UDA, estructuras de acero, en la licenciatura en Ingeniería Civil. Carolina, profesora de DCNE, imparto la materia de biofarmacia a los alumnos de 9º semestre de la carrera de químico farmaco biólogo. Estoy motivado para aprender más herramientas de la IA que apoyen mi práctica docente. Carlos Mauricio Patlán, profesor de la División de Ingenierías, pasión por la programación y las estructuras. Hablamos ahí también idiomas similares. Impacto dinámica estructural, ingeniería sísmica, introducción al método de elemento finito y mecánica de materiales. Excelente. Agustín, profesor de la licenciatura en Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Utilizo mucho la tecnología en mis UDAs. Espero utilizar la IA de manera más adecuada. ¿Ok? Perfecto. Sí, voy a continuar entonces con los objetivos y ustedes pueden ir aquí señalando cuál es el que les parece más importante, por qué, qué les gustaría que viéramos, en qué les gustaría que nos enfocáramos. El objetivo específico 1 es identificar los conceptos básicos de la IA, su evolución histórica, como ya lo dijimos, para comprenderla. El 2 pasa por emplear la inteligencia artificial para desarrollar contenido en texto, en visuales y que sea aplicable a distintos escenarios educativos. En el 3, queremos integrar herramientas de inteligencia artificial para complementar y potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente desde el diseño de las presentaciones, la evaluación, el análisis de textos y la detección de IAs. Y el 4 es considerar los aspectos éticos y las normas de integridad académica relacionadas con el uso de la IA, identificando prácticas responsables que estén alineadas con los valores de la Universidad de Guanajuato y con la inclusión adecuada, así como la inclusión adecuada de referencias bibliográficas. Con lo que comentemos, además, durante las sesiones, voy a estar dejando recursos adicionales. Entonces voy a dejar, por ejemplo, aquí les dejé este ensayo. Este ensayo es particularmente, y a mí me llama muchísimo la atención, pueden ver la fecha, es del 6 de diciembre del 2022. Si no lo recuerdan, fue en la segunda mitad de noviembre del 2022, cuando todo esto se descontroló, como ahora dicen nuestros estudiantes, ¿no? Fue precisamente en noviembre del 2022 cuando salió ChatGPT 3, que se abrió completamente al mundo. Y para diciembre, una semana después, ya teníamos a estas personas preocupándose por el cambio en la academia y la forma en la que la inteligencia artificial la iba a cambiar. Entonces, si quieren leer el ensayo, ahí también los dejo y voy a ir dejando cosas también durante todas las semanas. Entonces, como les dije, esta plataforma también la pueden revisar en el momento que ustedes quieran. Esa misma plataforma se va a quedar, como ya lo habíamos dicho, en el campus digital. Ahí pueden entrar al enlace. Y si alguien también quisiera compartirnos algo, pues aquí también es el punto, ¿no? Podemos darle clic aquí donde dice más y ahí vamos a tener también oportunidad de subir algún documento, al referirnos a algún video, algún archivo de audio, lo que ustedes gusten. Y este último elemento que tengo por acá, que se llama estacionamiento, pues básicamente funciona para esto. Si 2 horas, y ya lo he comprobado muchísimas veces, es muy poquito tiempo para todo lo que queremos platicar y va a haber temas que se nos van a quedar ahí en el tintero. Entonces, si alguien quiere tratar algún tema, que pues, sigamos la conversación de alguna forma, hacer alguna pregunta, que profundicemos más en algún en algún tópico en particular, este es el espacio para hacerlo. Solo hay que darle clic aquí, abrir una publicación, dejar ahí lo que queremos y lo estaremos revisando constantemente
para tomar pues los temas del estacionamiento, sobre todo pues a los que nos falte tiempo para poder tratarlos y tratarlos por este punto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Bien. Ahora entonces me regreso a la presentación y empezamos, y seguimos, ¿no? Que empezamos con el tema. Pero antes, sí voy a decirles algo. Ni el huevo ni la gallina, lo primero es el café. Y sí, ya sé que son horas avanzadas de la tarde, pero estos temas sin café, la verdad, a mí no me, no me llenan. Entonces, yo ya tengo mi café listo y suficiente para la sesión que tenemos ahorita. Entonces, les invito, si ustedes, y incluso un descafeinado vendría perfecto, pero como dice nuestra imagen, ni el huevo y la gallina, hijo, lo primero es el café. Bien, si me permiten, entonces, quiero comenzar adelantándome un poquito al contenido, hablando un poquito sobre los fundamentos más importantes de la inteligencia artificial. Si en algún momento alguien quiere comentar algo, por favor, la manita con el gesto de la plataforma, y se los agradecería mucho también, pues que no me dejaran aquí hablando solo, participemos de esta conversación. Bien, a ver, la idea de las máquinas que nosotros creamos, que el ser humano creó y que alcanzaron ubicuidad después de la revolución industrial, y la idea sobre todo de que estas máquinas pudieran desplegar este comportamiento que fuera capaz de imitar las funciones cognitivas del ser humano, o sea, ya no que reemplazara, como sucedió en la primera revolución industrial, la fuerza de los músculos, tanto humanos como animales, sino que empezara a imitar las funciones intelectuales de las personas y que a partir de ello pudieran ayudarnos a resolver problemas, pues no es ni nueva, ni de este siglo, ni del siglo pasado, sino viene ya desde mucho más atrás. Muchas personas soñaron con esto. Charles Babbage, por ejemplo, desarrolló una máquina calculadora mecánica para hacer aritmética desde 1822. O Alan Turing, que le puso incluso un nombre humano a la inteligencia artificial que construyó con piezas mecánicas, como estamos viendo en la imagen, para descifrar los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el siglo XX, que es donde esta idea ya tomó pues forma en serio, y pues empezamos a desarrollar, como comentábamos, este concepto de inteligencia artificial, que fundamentalmente pues es un conjunto de tecnologías que les permiten a las computadoras simular conductas humanas como el aprendizaje, como la comprensión, como la resolución de problemas, como la toma de decisiones. Les permiten incluso simular conductas humanas como la creatividad y la autonomía. Como ven en la imagen, bueno, el Machine Learning es una parte, es un subconjunto de este concepto gigante que se llama inteligencia artificial. Y esta parte que conocemos como Machine Learning o aprendizaje de máquina, pues eh, se centra sobre todo en el desarrollo de algoritmos y de modelos que le permiten a las computadoras aprender a partir de los datos, sin estar específicamente programadas para realizar una tarea. Es decir, en lugar de seguir reglas predefinidas, los modelos de Machine Learning de aprendizaje automático identifican patrones en los datos y utilizan estos patrones para hacer predicciones o para tomar decisiones. Y
Por último, el Deep Learning es a su vez es un subconjunto de Machine Learning y este subconjunto pues contiene un tipo especial de Machine Learning que permite a las computadoras aprender de manera muy similar a como lo hace el cerebro humano, utilizando redes neuronales artificiales con muchas capas, perdón. Estas redes procesan volúmenes de datos gigantescos y extraen patrones muy complejos sin necesidad, como ya habíamos dicho en la parte de Machine Learning, de estar programadas explícitamente para cumplir con esa tarea. Gracias a esta tecnología, a la evolución de la inteligencia artificial, que como ven, comenzó más o menos a mitad del siglo XX, la máquina de Turing es fundamentalmente pues, antes de los 50, es más o menos de 1943, 44. En la década de los 50 se estableció el término, hubo algunos avances significativos. A partir de la década de los 80 el Machine Learning empezó a tomar mucha más fuerza y para el 2010 el Deep Learning pues fundamentalmente se volvió esta rama que a su vez dio pie o dio paso a la inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial generativa sería el último punto en esta secuencia, ¿no? Quería comentarles rapidísimamente de algunos precursores, como Rosenblatt de la Universidad de Cornell, que en 1958 desarrolló. Sí, adelante, Lilia. Hola, para contribuir un poco a que mujeres precursoras también de inteligencia artificial, de hecho, mencionabas a Babbage, ¿no? Y con él trabajó Ada Lovelace, ¿no? Lovelace, Que exactamente, también sí. hizo un algoritmo interesante, pues a finales del siglo XIX. Entonces también hay mujeres precursoras de El que sentó inteligencia las bases, artificial. sí. El algoritmo de Ada Lovelace sentó las bases de la programación moderna. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Eh, Comentaba de Rosenblatt que desarrolló el perceptrón, que fundamentalmente es lo que ahora le llamamos la neurona. Este algoritmo que no es otra cosa más que una suma ponderada de funciones lineales que después pasan por una función de activación no lineal. Y con eso, desarrollando capas de perceptrones conectados con otros perceptrones de la misma forma en la que lo hacen nuestras neuronas, pues podemos desarrollar redes capaces de comprender pues fundamentalmente como lo hace el cerebro humano. Aquí hay algo importante y mencionaba a Rosenblatt por esto. Como ven, estamos hablando de 1958, el paper del perceptrón se publica, pero solamente quedó en teoría porque no había el hardware suficiente para poder correrlo. De hecho, hasta que pudo haber un hardware que pudiera empezar a trabajar con el perceptrón así como lo había conceptualizado Rosenblatt, pues estamos hablando de la década de los 70 tardíos, de los 80 tempranos, hasta que hubo computadoras capaces de poder correrlo. Entonces estuvimos batallando, la humanidad estuvo batallando pues entre estos dos pasos, ¿no? El hardware y el software. El software ya estaba, pero el hardware todavía no estaba listo. Y también tenemos a Arthur Samuel, que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló un programa para enseñar a las computadoras a jugar damas inglesas. Incluso en la imagen donde les mostraba el concepto de inteligencia artificial, pues había un juego de damas inglesas. Y esto es fundamental porque consideró que enseñar a las computadoras a jugar servía para desarrollar técnicas útiles que después le ayudaran a que las computadoras aprendieran a resolver problemas por una razón muy importante. Los juegos tienen un resultado y ese resultado se ve reflejado en un marcador. Por tanto, se vuelve muy sencillo reforzar los comportamientos que favorecen la obtención de puntos, es decir, con qué comportamientos ganamos, y desalentar los comportamientos que nos hacen perder.
Y ese fue como el principio de esta rama del aprendizaje de las máquinas, que tenía que ver con ir reforzando comportamientos, ir desalentando otros. Es una de las visiones fundamentales de la inteligencia artificial. Aquí en este punto quería comentarles lo siguientes. Hay dos paradigmas de programación. El primero, el que vamos a llamar tradicional, pues tiene que ver con este evento, ¿no? Un evento paradigmático, es decir, el 11 de mayo de 1997, Kasparov, campeón mundial de ajedrez, es decir, gran maestro, el humano más fregón que teníamos para el ajedrez, abandonó el sexto juego del match que había celebrado contra una computadora que se llamaba Deep Blue de IBM, lo que llevó a Kasparov a perder por primera vez un match completo ante una inteligencia artificial. El punto con esto es que, y esto es fundamental, compañeras y compañeros, esto es fundamental de entender, el punto es que Deep Blue estaba programada para jugar ajedrez. Tenía este paradigma tradicional. Es decir, el ser humano primero resolvió un problema, resolvimos cómo jugar ajedrez, y luego ese conocimiento que nosotros desarrollamos se lo pasamos a una computadora en forma de un programa. Le pasamos las reglas, lo que tenía que hacer, qué es lo que cómo tenía que moverse en cada situación. Eso lo resolvimos primero nosotros y se lo pasamos a la computadora. Y junto con las posiciones del juego en cada uno de los momentos, pues la computadora generaba una salida, que en este caso era pues un movimiento de una pieza hacia una casilla. En contraste, el paradigma de machine learning de la programación de computadoras, pues tiene que ver con este otro evento paradigmático. Este es Lee Sedol jugando un juego órdenes de magnitud más complicado, computacionalmente complicado que el ajedrez, que es el juego del Go. Y el juego del Go es un juego que se juega, perdón, cada partida de Go se juega en una cuadrícula. Si no me equivoco, son 19 líneas por 19 líneas y se utilizan fichitas negras y fichitas blancas. Cada oponente tiene un color y de lo que se trata es de capturar territorio. Entonces, el participante que capture la mayor cantidad de territorio es el que gana. Este juego se utilizó en el 2016 para probar una nueva máquina, un nuevo algoritmo de inteligencia artificial llamado AlphaGo, desarrollado por una empresa que se llama DeepMind y que después fue adquirida por Google, que es ahora la que está atrás de Gemini. En la partida de Go iba a haber cinco juegos. Lee Sedol perdió por 4-1 y esto sucedió en marzo del 2016. Hay un documental completo en Netflix, está también en YouTube, lo voy a poner en la sección de recursos, donde nos cuentan la historia de este hito, porque en realidad es un hito. Y hay también, dentro de este punto, dentro de esta partida, en el segundo juego, si no me equivoco, ocurrió lo que se conoce como la jugada 37, y es algo que les va a volar la cabeza cuando lo vean. Les voy a dejar también un video de YouTube que habla específicamente sobre lo que pasó en la jugada 37. También lo comentan evidentemente en el documental, pero es un hito fundamental porque, a ver, lo que hace diferente a AlphaGo de DeepMind es que AlphaGo nunca fue programada para jugar al Go. ¿Sí? Es decir, en la programación de Machine Learning, el ser humano le muestra a la computadora un problema y le muestra también los resultados que espera. Y luego dejamos que el programa encuentre por sí mismo la mejor forma de, con las entradas que le damos, llegar a los mismos resultados que queremos.
El cambio de paradigma es entonces que dejamos de imponerle nuestra inteligencia a las computadoras y las computadoras entonces empiezan a pensar por sí mismas. En suma, en el paradigma tradicional, el énfasis de la programación está en obtener respuestas correctas a partir del programa que le suministramos a la computadora y obviamente de las entradas que le proporcionamos. En el machine learning, el énfasis reside en encontrar el programa adecuado, es decir, el modelo, las reglas que nos harían llegar a los resultados que nosotros esperamos. De forma que con nuevas entradas, ese nuevo programa podría producir resultados completamente nuevos y diferentes. ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Sí? Adelante, Lilia, sí. Hola. Pero a ver, yo creo que no es tan sorprendente, ¿no? Es decir, la máquina justamente está alimentada por un montón de datos de gente pensante que le va alimentando justamente de esos datos. Entonces, a partir de esos datos y la combinación de la información, es si la máquina no piensa, sino lo que hace es la combinación de los datos que le alimenten, ¿no? Es decir, que si entre más datos tenga, por supuesto que se va a mostrar, entre comillas, más inteligente que cualquier oponente singular, porque viene siendo un cúmulo de saberes de muchas inteligencias, ¿no? Entonces, no hace más que combinar datos y dar respuestas o trabajar conforme a esos datos, porque si no puede ser un poco confuso y decir que, pues que las máquinas piensan. Y yo creo que ese sería un problema de orden, pues filosófico y en términos de saber, ¿no? Más bien. Correcto. Sí. Bueno, yo lo que me parece más sorprendente es que pueden derivar reglas que nosotros incluso no habíamos derivado. ¿Sí? Y con respecto a lo que te decía, voy exactamente hacia el siguiente punto, mira. El siguiente punto es que planteo que la inteligencia no es otra cosa más que una función de optimización del del procesamiento de información en un sistema físico. Y como sistema físico, pues responde a las mismas reglas que cualquier sistema físico. Y el punto es que esta optimización ocurre a través de algoritmos. Y un algoritmo no es otra cosa más que una secuencia finita de instrucciones. Es decir, acomoda las instrucciones de 1, 2, 3, 4, 5, y si sigo esa secuencia, puedo arribar a la resolución de un problema. Es decir, un algoritmo no me dice cómo resolver un problema específico, pero es la receta para resolver un problema de un tipo. En este sentido, lo que yo estaba planteando precisamente es que no hay una razón física para que la inteligencia no pueda ocurrir en cualquier otro tipo de hardware, eh, como por ejemplo el de nosotros de carbono, a pasarlo, por ejemplo, a uno de silicio, por ejemplo. No hay un límite físico para el crecimiento de la inteligencia porque es una función de optimización y no hay una razón para que ese proceso de optimización no ocurra en otro hardware que no sea en el que normalmente conocemos. Y estoy completamente de acuerdo que eso plantea eh, cuestiones fundamentales de las que muy probablemente por nuestra historia, por nuestra cultura dominante, pues pues, no habíamos enfrentado. Aquí tengo unas palabras precisamente de Sam Altman, que es el fundador y el CEO actual de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, que dice que la inteligencia es una propiedad emergente de la física. Y un poquito más adelante, si me permiten, voy a regresar a un poquito a ese punto, hablando sobre cuando hablemos sobre los modelos como ChatGPT. Hasta aquí, ¿cómo voy?
Ya alcancé. Adelante, Jesús Ríos. Perdón, quería poner manita arriba, pero No, ya una vez que tengo el micrófono abierto, precisamente no hay abonando a lo que problema. comentaba esta Lilian, Lilia. ya ahí Noam Chomsky precisamente apunta a lo que decía Lilian, que precisamente inteligencia artificial no es más que un algoritmo glotón que replica y usa ah, algoritmos para generar nuevas propuestas, ¿no? Ahora, ahí el asunto sería definir lo que es el pensar, porque si se define como lo vimos ahorita, quedan fuera muchos aspectos de la condición humana, como por ejemplo la empatía, la teoría de la mente, las emociones que refuerzan ciertas cosas y en último grado, pues el asunto de la conciencia, que lo vi por ahí, ya entonces, me metí antes a darle un vistazo a estos apuntes y vi que hay inteligencia artificial, ¿cómo decía? Blanda o cómo era. Fuerte y débil. Fuerte y débil. Y me llamó mucho la atención esto de lo que es la conciencia. ¿Realmente se puede generar conciencia en una entidad que no sea la condición humana? Todavía estamos debatiendo, se está debatiendo mucho acerca de estos paradigmas porque pues están iniciando. Sí hay muchas perspectivas a que se pueda desarrollar cierta conciencia si se define como la capacidad o como se define en la teoría de la mente, la capacidad de entender que lo otro me está percibiendo a mí, que yo le estoy percibiendo a él y que podemos haber una correspondencia anticipando lo que el otro puede estar pensando acerca de mí. Sí, y Sí, sí, sí. bueno, eso todo un debate que está ahorita en el aire y pues muy interesante. Ahorita hasta lo que ha expuesto me parece muy, muy estimulante. Perfecto. Bien, sí, no, esto es completamente materia de debate. Ahí lo voy a dejar en el estacionamiento. Voy a dejar también algunas cosas que tienen que ver eh, con posiciones contrarias precisamente a la de Chomsky. Hay también ahí algo, pero es súper interesante. Si me permiten, entonces solo quiero explicar un poquito sobre cómo funcionan ahora las inteligencias artificiales generativas. Porque hasta ahorita nos quedamos en el deep learning, las redes neuronales, un poquito haciendo la historia, pues como veíamos en el 2010, pues empezamos a tener hardware suficientemente potente como para poder empezar a correr estas redes neuronales. En el 2012 hubo un hito con una inteligencia artificial que podía identificar imágenes y esa arquitectura se hizo pues muy relevante y a la par con el desarrollo de las computadoras de los fierros, fue que pudimos llegar al punto en el que estamos ahorita de manera cada vez más acelerada, ¿no? Es decir, de los 50 para los 70, pues el crecimiento de la computación y sobre todo de la inteligencia artificial pues fue muy lento, pero cada vez se está acelerando más y cada vez parece que vamos en una pendiente mucho más acusada. Entonces, seguimos con lo de la IA y ese tema se va a poner muy interesante, porque en esta parte voy a tratar también algunos puntos que tienen que ver con la generación del pensamiento, la generación, bueno, lo podemos extender hacia la conciencia, pero la parte más importante es, bueno, si me permiten lo que quiero mostrar ahorita. Entonces, voy con esa parte. Fundamentalmente, se trata de reconocer patrones. Lo que estas redes neuronales hacen es entender los principios, eh, derivar los principios a partir del entendimiento de los patrones que existen en los datos. Y como vamos a ver, pues hay cosas, patrones que nosotros jamás habíamos reconocido, están empezando a ser develados por estas inteligencias artificiales. Pero aquí hablamos de cosas tan cotidianas ahora como el reconocimiento
del rostro, de mi teléfono, las recomendaciones de compra en Amazon, o lo que me dice Spotify que probablemente me gustaría escuchar, o las direcciones precisas de Waze o de Google Maps, de la aplicación de manejo que utilice, son ejemplos de lo que puede hacer una inteligencia artificial una vez que entiende estos patrones básicos. Y aquí precisamente pues ponía la idea más sencilla del reconocimiento de patrones, ¿no? Es decir, lo mismo que hacemos con las pruebas de inteligencia, es lo mismo que hace fundamentalmente una inteligencia artificial, una red neuronal a la hora de reconocer patrones. La parte importante que quiero tocar en estos minutos que me quedan sobre la inteligencia artificial generativa tiene que ver con que se metieron con el lenguaje, con el idioma humano, con esto que, de acuerdo con muchos autores, pues es lo que, sobre todo la dimensión creativa, la dimensión no descriptiva, sino etérea del lenguaje, lo que nos separa de el resto de los animales. Es lo que se conoce en el área de las ciencias de la computación como procesamiento del lenguaje natural. Y aquí el primer punto para quienes no estamos tan familiarizados con este tema es que las máquinas han estado aprendiendo a lidiar con el lenguaje humano desde hace décadas. El motor de traducción estadística de Google, lo que conocimos como Google Translate, se liberó en el 2007. Siri, el asistente de Apple, el que se hizo famosísimo porque te contestaba, se lanzó en octubre del 2011. Y fundamentalmente, pues tenía que ver con tener un contexto, es decir, un enunciado que se pasaba por un modelo de lenguaje que no es otra cosa más que una red neuronal y que hace una predicción y fundamentalmente predice la siguiente palabra que pudiera, eh, que pudiera utilizarse en ese contexto. Aquí la complicación viene con este punto. A ver, empezamos haciendo predicciones de la siguiente palabra con métodos tan básicos como frecuencias simples. Entonces teníamos un corpus, es decir, una bolsa de palabras y con esas contábamos cuántas veces había una palabra en esa bolsa de palabras y con base en esas frecuencias simples podíamos predecir cuál era la palabra que seguía. Luego se empezaron a desarrollar estadísticos que comprimían dos o más medidas, entonces esto se fue refinando, aunque los modelos de lenguaje actuales sí hacen la predicción de la siguiente palabra, les aseguro que ya nada tiene que ver con estos métodos estadísticos sencillos, ya son otra cosa completamente diferente y es lo que quisiera tocar. Adelante, Lilia. Gracias. Yo creo que sí era esperable, digamos, y que ha sido muy funcional justamente en la traducción. O bueno, lo que más tenemos a la mano son ya en los teléfonos, vamos a otro país y no precisamos conocer el idioma, ¿no? De ese otro país, porque a través de justamente de estos programas, inmediatamente es en la traducción. Pero creo que también es un poco sencillo inferir que no iba a ser diferente, ya que hay una lógica en las lenguas, ¿no? Nosotros en el español tenemos una organización para construir una oración compleja, simple o que sea, porque sería muy difícil hacer un programa donde las respuestas fueran irracionales, donde se salieran de la lógica del lenguaje, de la construcción del lenguaje, por ejemplo, del español. Sería muy difícil que la máquina dijera o predijera en ese rollo de la predicción, el sol es una clara de huevo, ¿no? Sin embargo, una metáfora lo haría, una metáfora humana. Una poeta diría, el sol es un huevo estrellado, pero eso la máquina no lo haría. ¿Por qué no? Porque es hasta cierto punto agramatical en el español. Entonces, la información que tiene le alcanza pues para predecir con las normas
gramaticales de una lengua, ¿no? Por tanto, la predicción no es tan sorprendente, digamos, si no es esperable. Lo que no sería esperable sería el paso siguiente, ¿no? La producción como de lenguaje poético. No sé si hasta allá alcanza el procesamiento de este lenguaje natural. ¿Actualmente? Sí, actualmente sí. Sí. Sí, actualmente sí. Por lo que voy a comentar a continuación, a ver si ahorita puedo explicarlo un poquito. Quería centrarme, sobre todo para todos nosotros, como les comentaba, que no tenemos nada de conocimiento sobre cómo funcionan estos mecanismos. ¿Cómo hacen estas redes neuronales para discernir un patrón? ¿Sí? O sea, ¿cómo le hacen para saber qué es lo que tienen que hacer? O sea, cómo definir las reglas para resolver un problema, que es lo que decíamos, ¿no? Que nos entregan un modelo que fundamentalmente contiene las reglas para resolver un problema. Entonces, de manera que nosotros podemos pasarles un problema nuevo y con esas reglas lo resuelven. Para ello, estoy seguro también que han escuchado esta palabra entrenamiento, ¿sí? Y escuchamos que los modelos se entrenan y a lo mejor no tenemos claro qué significa. Voy a tratar de explicar con un ejemplo muy sencillito qué es esto del entrenamiento de una red neuronal. Imagínate que estás haciendo una salsa, ¿sí? Y entonces tienes varios ingredientes. Tienes el chile, la sal, el agua, cebolla, ajo, jitomate, la calabacita, lo que sea, ¿no? Ahora, el chiste de hacer una salsa y el chiste de hacer una buena salsa es saber cuánto de cada ingrediente ponerle a la salsa. O sea, no es así de volteas todo, sino que hay que saber cómo se ponen los ingredientes y en qué cantidades. Básicamente, esto es lo que vamos a utilizar como ejemplo para el entrenamiento de una red neuronal. Entonces, empiezas con una receta básica y pones un poquito de un ingrediente y un poquito del otro y en la licuadora vas mezclando. Y esa receta es como una red neuronal al principio. No sabe exactamente qué hacer, no sabe qué cantidades utilizar, así que utiliza todas las cantidades de cada uno de esos ingredientes al azar. Y entonces hace la salsa, hace la mezcla, hace la salsa y se la da a probar. En este caso vamos a decir, se la damos a probar a un mexicano para que nos diga si la salsa está buena o no está buena. Y entonces nos va a decir si está buena, no está buena. Si no está buena, nos vamos a regresar otra vez al proceso de otra vez poner todos los ingredientes, pero vamos a ir cambiando las cantidades. Y vamos a repetir este proceso de prueba y error muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Cientos de millones de veces. Esa es una de las diferencias que tenemos con las personas, con las inteligencias artificiales. Parece que las personas no necesitamos tantos experimentos ni tantas iteraciones para poder aprender algo. Las máquinas en este momento sí necesitan muchas repeticiones, es decir, hacer la salsa muchas veces, ir cambiando las cantidades en cada una de esas iteraciones, de manera que en algún momento van a llegar a una salsa que el mexicano pueda probar y decir, esa sí está bien. Cuando pasa eso, ¿sí? Lo que va a suceder es que la inteligencia artificial, la red neuronal, va a guardar estos numeritos que les vamos a llamar pesos, ¿sí? O ponderaciones que le van a indicar cuáles son las cantidades específicas que necesita de cada ingrediente para poder hacer la salsa. El chiste aquí entonces es que esto es un proceso que toma tiempo, que toma recursos, hay que repetirlo por muchísimas, como decíamos, por muchísimas iteraciones para que funcione. Entonces, hablando de estos modelos como ChatGPT, como Claude, como Gemini, pues estamos hablando de que se tardan meses de entrenamiento haciendo estos mismos ejercicios, un ejercicio análogo a este que estoy describiendo, en el que alguien les dice, a ver si estuviste bien o estuviste mal, se regresa, lo vuelve a hacer. Hay ahí algunos
procesos más matemáticos más complicados, pero fundamentalmente tiene que ver con esto. Al final tenemos que llegar a esta lista de pesos que nos indica cuáles son las cantidades adecuadas de cada ingrediente para hacer la mejor salsa posible. Bien, dándonos un brinco hasta 2017, ocurrió algo fundamental para todo esto. Y ese algo fundamental fue este paper que se llama Attention is All You Need, que ya es un referente fundamental en estos temas, que presentó una nueva arquitectura de redes neuronales que se llama Transformer o el transformador, que propone un mecanismo de atención. A diferencia de las redes recurrentes, que eran las que se utilizaban para procesar el texto, pues los textos se iban procesando de manera secuencial, las palabras como estaban, cada una después de la otra, y básicamente a todas las palabras les daba el mismo peso, de manera que no podía comprender de qué se trataba el texto, simplemente como lo escuchamos hace un momento, lo repetía y lo metía dentro de, digamos, dentro de una casetita estadística y por frecuencias lo iba manejando. El Transformer, esta arquitectura de redes neuronales cambió completamente eso. Utiliza unas técnicas matemáticas para entender las relaciones específicas de dependencia de una palabra a todas las demás que están en una oración. Y entonces, este mecanismo de atención le asigna pesos diferentes a diferentes palabras dentro de una oración, de manera que puede, generando estas relaciones de dependencia entre una palabra y el resto, puede generar comprensión sobre de lo que se trata el texto, qué es lo más importante en un texto. Este mecanismo de atención permitió que los modelos pudieran capturar relaciones a largo plazo y dependencias contextuales, dependencias semánticas contextuales de una forma mucho más efectiva. Los transformes entonces ponderan cada palabra, la importancia de cada palabra y la utilizan para determinar la influencia del contexto en la conformación de la nueva palabra, es decir, en la predicción de la nueva palabra. Esto se hace en muchas capas, es un proceso complicado, básicamente son multiplicaciones de matrices de tamaños gigantescos, ¿sí? Pero lo podemos imaginar como un pastel de muchos pisos, donde cada capa ayuda a entender mejor las palabras y su significado. Y aquí no estoy utilizando las palabras de forma inconsciente, es decir, cuando digo que las redes neuronales capturan el entendimiento del lenguaje, lo estoy diciendo en serio. Los transformadores capturan la estructura semántica del lenguaje y lo transforman en lo transforman en una serie de características semánticas. Y cada palabra se vuelve entonces una lista, como la que vimos de la salsa, una lista de números que representan el valor de cada palabra en cada una de esas características semánticas. Es decir, el transformador le dio a estas redes neuronales la capacidad de entender cómo funciona el lenguaje a un nivel que ni siquiera nosotros, por lo menos conscientemente, podemos entender. Es decir, bueno, me paso a la siguiente. Estas nuevas tecnologías, ¿sí? Estos que se llaman modelos extendidos del lenguaje o Large Language Models, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, Llama y todos los demás, básicamente fueron haciendo redes neuronales cada vez más grandes que le dieron más profundidad de abstracción en este sentido en el que les estaba hablando, es decir, de capturar las relaciones semánticas entre las palabras, las reglas que le dan significado al lenguaje
¿sí? En las palabras y darle a cada palabra y después a cada oración un caminito, una ruta en un espacio multidimensional que contiene precisamente esta comprensión del lenguaje. Es decir, entendieron las reglas del lenguaje humano. Y aquí hay una característica que tiene que ver con la escala. La escala sí importa. ChatGPT 4, esta ya no es la última versión, pero tenía 10 a la 12 parámetros entrenables. Es decir, eso significó multiplicar por más de 10,000 veces el tamaño de la primera versión de ChatGPT 1, esa que tenemos allá abajo, en solo 5 años. Y esa profundidad, estos parámetros entrenables son los numeritos, los vectores a los que hacía referencia. Cuando tiene más, se va haciendo más profunda esa red neuronal profunda y tiene más capacidad de abstracción. Tanto que su entrenamiento le ha permitido leer una cantidad de texto mucho más grande que todos los que una persona promedio podría leer en su vida. De hecho, como lo ven en la siguiente gráfica, para el eh, entrenamiento de ChatGPT 4 se utilizó casi toda la literatura escrita por la raza humana. Pero aquí viene lo más importante, y esto es fundamental. Los LLMs no guardan ningún tipo de texto. Lo único que guardan son estas filas inmensas de numeritos. No hay ninguna parte ni en ChatGPT, ni en DeepSeek, ni en Claude que diga Cervantes escribió así el Quijote. Eso no está. Entonces, cuando dicen está regurgitando solamente lo que aprendió, nada de eso. Lo único que es un modelo de lenguaje extendido es un espacio multidimensional donde están codificadas estas relaciones en forma de características semánticas. Y cada palabra, cada frase, cada oración tiene una lista de valores pertenecientes a cada una de estas características. ChatGPT 3.5, por ejemplo, tiene un espacio multidimensional construido. Híjole, perdón, se me acaba de ir el número, son más o menos como 1,370 parámetros, o sea, 1,370 dimensiones. La última versión, ChatGPT 5, tiene más de 2,500 dimensiones. Es decir, y cada una de esas dimensiones, otra vez, es una característica semántica del lenguaje que guarda la forma en la que las palabras se relacionan. Esto ha dado y con esto termino, esto ha dado como resultado que las palabras que tienen características similares se encuentran cerca en ese espacio multidimensional y las palabras que tienen significados diferentes se encuentran alejadas. No podemos imaginarnos un espacio multidimensional, pero podríamos pensar en un espacio en 3 dimensiones. Pasa, por ejemplo, que la palabra rey y la palabra reina se encuentran cerca en ese espacio multidimensional porque solo hay una diferencia, el género. Y es decir, la distancia que los separa, denota la característica género, si la pudiéramos tomar así. Pero lo que vemos es que esa distancia que separa a rey y reina es la misma distancia, es una distancia muy similar que la que separa, por ejemplo, a tío y a tía, que se encuentran en otra área de ese espacio multidimensional, pero tía y tía están a la misma distancia de la que se encuentra a su vez rey y reina, porque lo único que los separa es la característica género. Entonces, no hay palabras guardadas dentro de los modelos, lo único que hay es una serie de números. Y cuando nosotros le ponemos un prompt, lo que hace es codificar precisamente, esto es a lo que se le conoce como embeddings, darle un valor a lo que le escribimos con base en esas características que tiene y con base en eso va buscando dentro del
espacio vectorial, dentro de este espacio multidimensional, lo que queda más cerca. Y eso es lo que nos regresa. Lo último que quería mostrarles es que además, como ocurre en sistemas complejos, pues hay cualidades emergentes y lo que hemos estado viendo es que, es decir, aparecen propiedades nuevas y complejas que no pueden explicarse solamente como la interacción de sus partes componentes. Estas propiedades no fueron predichas, la mayoría no fueron programadas específicamente para eso, sino que fueron resultado pues, de que se fueron haciendo un poquito más complejos. Vean, a medida que aumentan los parámetros, fueron generándose nuevas cualidades de los modelos y esperamos que en algún momento, si siguen creciendo, puedan generar nuevas cualidades. Bien, vamos, yo los quería dejar por último con esta idea. Yo soy de la idea de que algún día eso que llamamos inteligencia artificial simplemente será conocido como inteligencia. Pienso que en algún momento nosotros somos un estadio más de la inteligencia. Y como estadio, pues probablemente estamos ya llegando cerca de del punto en el que tenemos que pasar la inteligencia a la siguiente generación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que no haya quedado claro con mi explicación? Perdón, yo sé que estuvo un poquito larga, pero era importante que planteáramos esto desde el principio. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien se quedó? Sí, lo hice con suficiencia. Pude explicar cómo funcionan a muy grandes rasgos estos Large Language Models, estos sistemas extendidos del lenguaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? Adelante, adelante, tocayo. Gracias, Tocayo. Bueno, pues de entrada y me gusta mucho la forma en la cual se está dando la dinámica, ¿no? A final de cuentas hay un planteamiento y con la gran diversidad de perfiles que tenemos, se va enriqueciendo, ¿no? Como este primer acercamiento a la inteligencia artificial de cómo funciona, y de manera personal me va quedando claro de cómo va conformando este lenguaje, va sacando las palabras, ahora sí que me queda un poco más claro que no es que digan, ay, no, adivinó lo que yo quiero, igual como nos comentaba la doctora propiamente en decir, bueno, va haciendo una aproximación del lenguaje, propiamente de decir cómo es que está pensando la máquina. En este sentido ya me quedó claro en la forma de los algoritmos y me está agradando mucho la forma en la cual se está presentando y se enriquece con la participación de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Bien, a ver, yo quería plantear esto porque de alguna forma quería presentar, digamos, la dimensión del animal al que nos estamos enfrentando. Es decir, a mí me llama mucho la atención que ha habido muchas discusiones en el mundo sobre si la inteligencia artificial es esto, sobre si la inteligencia artificial otro, pero lo que yo he notado es que no recordaba, bueno, quizá la energía nuclear, pero no recordaba otro tema en el que hubiera tanta urgencia
por hacernos conscientes de la urgencia que tenemos de tratar este tema. No sé si me explico. Y sobre todo en la educación, he visto muchísima discusión en el sentido es que tenemos que entrarle en la educación yo no había visto nada en lo que estuviéramos, como lo mencionaba desde el inicio de la presentación, ¿no? Desde que salió ChatGPT 3, noviembre del 2022. Desde ese momento, híjole, todo empezó este mare magnum de situaciones, de es que tenemos que poner unas pilas, es que tenemos que hacerlo, es que de las discusiones. En educación yo no me acuerdo de otro paradigma que hubiera sido así que nos estuviera moviendo tanto el tapete. Y lo que yo digo es, pues si la inteligencia artificial nos está moviendo el tapete de esta forma, es porque sí debe haber algo de fondo ahí. Y mi contención particular, este es Juan Luis Bretón hablando, es que si puede comprender en este momento de lo que está hablando. Creo incluso que mucho más que muchos de nosotros y que muchos de nuestros estudiantes. Yo hace híjole, no, hace una década inicié un laboratorio de robótica educativa, precisamente con esta idea de que tenía de enseñar matemáticas sin dolor a las nuevas generaciones y que se pudieran enamorar precisamente de las matemáticas. Y una de las cosas que empecé a darme cuenta es que, sobre todo, yo había tenido maestros de matemáticas que no entendían y que en su momento no entendieron lo que me estaban hablando. Y hay algo que me acuerdo fundamentalmente y que lo repetí mucho en el equipo, en el curso, en los cursos de robótica, era el concepto de pi, por ejemplo. El concepto de pi, yo estoy seguro que muchos de mis maestros con los que lo vi no entendían qué era pi. Y con un robot podía pues enseñárselos a los chicos de manera que pudieran tomarlo, doblarlo, voltearlo, verlo y sobre todo comprenderlo y asimilarlo. Pero bueno, lo dejo a su consideración. Este es el tamaño del monstruo. Sí, adelante, Lilia. Gracias. Yo creo que o sea, finalmente son revoluciones, no sé si epistemológicas, yo todavía tengo mis dudas, pero Ujú, sí es la revolución tecnológica. Y en el sentido de que es una revolución tecnológica, pues nos hemos enfrentado desde hace realmente muy pocos años para acá con una serie de dispositivos a la mano. Diría Heidegger, está muy a la mano ahora sí, ¿no? Lo que tenemos que, por ejemplo, sería el teléfono celular, está completamente claro, a la mano. Antes podíamos decir un martillo, cualquier cosa que era a la mano, que era una herramienta para hacer alguna cosa sobre la realidad, ¿no? Ahora tenemos, y no, bueno, a lo mejor nosotros que somos otra generación, diferentes generaciones que hay aquí, pero los estudiantes cada vez, pues, que nacen con esta revolución tecnológica, que están como con una intuición manejando los dispositivos y las plataformas y las apps y etcétera, ¿no? Yo creo que por eso es un poco nuestra, no sé si preocupación, pero por lo menos una inquietud de decir cómo integrarla a la educación, ¿no? En las diferentes áreas. Yo soy del área de literatura. Entonces, la pregunta todavía con mis colegas es un poco hasta más ardua porque entendemos que sea un poco más natural en las ciencias de la comunicación con respecto a, no sé, aparatos de diferentes plataformas, para diferentes programas, para hacer los TikToks, para hacer los YouTubes, para hacer estas cuestiones que son para información, en realidad para información, meramente informativas, ¿no? O una claro. acumulación de datos informativos, de imágenes, etcétera. O para las ciencias, como la ingeniería, como la arquitectura, que veo que hay algunos colegas de acá. No sé creo que hay de farmacobiología por aquí. Tampoco no sé cómo iría en ese sentido la investigación de estas aplicaciones de la IA, pero en filosofía y en literatura nos preguntamos, bueno, ¿y cómo, no? Si no es preguntarnos por
por la razón o a profundidad, o en este sentido, por ejemplo, de los modelos de lenguaje que, pues, que aprende esta inteligencia, ¿no? Y entonces puede predecir y funcionar, y etcétera, ¿no? Y funcionar casi como un humano, o mejor que como, insisto, un individuo singular de la humanidad, y no tanto como un conjunto que es finalmente quienes están alimentando a ese dispositivo, ¿no? Y, y yo creo que esto es, a lo mejor nos quedamos como en el escalón más bajito de la inquietud con respecto a, no sé si a nosotros, pero también con respecto a los alumnos, de saber, bueno, ¿qué están haciendo ellos y qué estamos haciendo nosotros con respecto a la inteligencia? Y tenemos que entenderla para que sea un instrumento que nos ayude en la pedagogía, en el entendimiento humano, en la aplicación de las diferentes ciencias, en que, o para que pues la docencia sea un mejor, De acuerdo. tenga un mejor resultado, o sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? También. Muchísimas gracias, sí, Lilia. Adelante, Esteban. Sí, a mí me preocupa el uso de la inteligencia artificial en las ciencias sociales, hablando en el doctorado de arquitectura, hay una línea de, obviamente, de ordenamiento territorial y cuestiones por el estilo. Y un alumno presentó una propuesta de un tema de investigación donde ya no era necesario entrevistar a la gente, sino que con la plataforma de Neodata o estas plataformas estaban todas las respuestas. Entonces a nosotros nos surgía la idea del famoso tecnócrata, el que era un experto en cuestiones estadísticas Ujú. y otros temas y sacaba soluciones genéricas para todos y las minorías resultaban segregados. Entonces a nosotros nos preocupa eso, ¿no? ¿Cómo ahora esta nueva herramientas pretende ser la solución genérica para para las cuestiones sociales? Nosotros no estamos de acuerdo y es una preocupación y es por lo que tomé el taller, porque para poder criticar algo, pues tendría que entenderlo. Y es lo que veo, al parecer son cuestiones genéricas. ¿Y qué pasa con las minorías o qué pasa con los que piensan diferente o los que tienen otra forma de pensar? Y entonces, pues sí, el chico dice que ya no se necesita hacer entrevistas, ¿no? Con toda la plataforma de Nodata y todo lo que expresa la gente, ellos podríamos tomar acciones de políticas, y todo este tipo de cosas, y son propuestas Correcto. que cada vez son más comunes en ciencias sociales, Ujú. en sociología, y bueno, en este caso que tiene que ver con la arquitectura, con el ordenamiento territorial, y bueno, es una preocupación que ahora veo, ¿no? Porque a final de cuentas, al parecer son cuestiones genéricas, pues las ciencias sociales no son cuestiones genéricas. Vamos a entrar, de hecho, de lleno en ese tema cuando hablemos precisamente de la parte de la ética y porque sí, ese es uno de los temas fundamentales en la utilización de la inteligencia artificial. Adelante, José Antonio. Gracias, Esteban. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí he oído un par de comentarios que están un poquito orientados a que, ah, mm, pues a que la inteligencia artificial, siento que se está menospreciando un poquito la inteligencia artificial, pero yo creo que es algo que a lo que le tenemos que entrar ya vamos atrasados, porque, ajá, por ahí se mencionaba que era fácil predecir que la inteligencia artificial iba a hacer ciertas cosas porque pues se le daban un montón de datos y con esos datos pues ya, si hay mucha gente alimentando datos, pues entonces se podía resolver. Pero, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que no son alimentadas por datos, sino que son alimentadas por ellas mismas, ¿no? Se autoalimentan. Por ejemplo, uno de esos relacionado con el ajedrez fue uno de los que le logró ganar recientemente también a los grandes campeones, uno en el que
la inteligencia artificial jugaba contra sí misma, ¿no? Y entonces nada más lo único que tenía que hacer era ir aprendiendo a cuáles eran las mejores jugadas y irlas almacenando. Entonces esta inteligencia artificial quitó los sesgos que pudieran darle los humanos, ¿no? Entonces resolvieron los problemas. Una de las expectativas por las cuales yo estoy acá también es porque recientemente he estado viendo cómo la inteligencia artificial resuelve ya problemas originales en matemáticas, ¿no? Mi campo de acción en las matemáticas son, perdón, mi campo de acción en el conocimiento son las matemáticas y he visto cómo resuelve problemas originales. Y sí es cierto que en la mayoría de los casos tiene que ver con el reconocimiento de patrones y cómo ejecutarlos para dar una respuesta. Pues yo sí veo que hay conocimiento nuevo que se está generando a través de la inteligencia artificial y podrían ser nuestros alumnos los que generen ese nuevo conocimiento, que más bien que se apropien de la inteligencia artificial para generar este nuevo conocimiento. Yo sí me preocupa y no me preocupa. Sí me preocupa porque pues podemos estar atrasados en cuanto a recibir este tipo de información, y no me preocupa porque pues el mundo se ha enfrentado muchas veces de manera social, hablando de manera social, se ha enfrentado muchas veces a este tipo de nuevos paradigmas, ¿no? El Internet fue uno de estos. La inteligencia artificial me parece que es algo que se está revolucionando mucho más rápido, pero yo no puedo estar en contra de algo que podría predecir el cáncer en una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no podría estar en contra de que el avance en las matemáticas sea mucho más rápido y que nos permita llegar a un conocimiento más profundo de nosotros como humanidad. Entonces, pues es preocupante más bien no entender esa inteligencia artificial y no estar preparados para cuando pues vengan otros paradigmas, ¿no? Por lo que parece ser, esto es de corre y pisa y corre, ¿no? O sea, es rapidísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es eso. Correcto. Déjenme plantearles una idea provocadora y la dejamos para pensarla durante la semana y regresamos y la platicamos en la sesión a ver a ver qué les parece. Yo de hecho ya le había comentado esta idea con el doctor Jiménez y también en una oportunidad que tuve hace algunos semestres de participar en un panel en mi división cuando iniciamos cursos. Y una de las cosas que planteaba es que el problema de la educación me parece que está cambiando o que ya cambió. El problema de la educación en nuestros tiempos, yo estudié la carrera en el siglo XX, el problema de la educación en nuestros tiempos era o giraba alrededor de la adquisición de conocimientos. Y una de las formas en las que ejemplificaba esto era que decía que el conocimiento que podíamos adquirir estaba limitado por razones físicas, meramente físicas. Es decir, la cantidad de libros que podía sacar de una biblioteca. Si por alguna razón no podía cargar más de 6 libros, pues era y la cantidad de conocimiento a la que podía acceder. ¿De acuerdo? Hoy, 2025, México, Guanajuato, nuestros estudiantes no tienen ese problema. El problema de la educación ya no es un problema de adquisición del conocimiento. Como lo han señalado efectivamente, en esto tienen todo o por lo menos el 99% del conocimiento generado por la raza humana en su historia. Entonces, el problema ya no es transmitirles un conocimiento y lo que yo planteaba era, y nosotros nos preocupábamos por transmitirles a los chavos, a nuestros alumnos, lo mismo que nos transmitieron a nosotros los profesores, cuando el problema era adquirir el conocimiento. Ahora el problema ya no es adquirir conocimiento. Ahora el problema de los chavos es cómo encontrar respuestas dentro de ese mar de conocimientos en el que están. Nosotros íbamos a un charquito de conocimiento. Ellos están en un mar
y literalmente, ahogados en conocimiento. Ahora lo que tienen que encontrar son herramientas para poder tomar de las diferentes opciones lo que les sirva para resolver sus problemas. Y entonces creo que el paradigma de la educación y sobre todo de la educación superior ya no pasa por transmitir conocimiento, sino que pasaría por darles las herramientas a nuestros estudiantes de que puedan plantearse mejores preguntas. Porque quizá, como decía José Antonio, en algún momento lo que van a tener que hacer es preguntarle a una inteligencia artificial. Pero en la forma de la pregunta está la respuesta. No sé, lo dejo para la reflexión. ¿Alguien quiere comentar algo antes de retirarnos? Nadie. Bien, pues va a quedar una actividad pendiente. Ahí la tienen en la experiencia docente. Primero hay que revisar el contenido. Voy a subir también esta presentación al Padlet. Ahí lo van a tener, lo van a poder revisar. Y básicamente la actividad consiste en un foro. Sí, me tomo, si me permiten, solamente 2 minutitos para explicar la actividad. La actividad es simplemente en los equipos, ya están hechos los equipos. Ustedes van a tener pues actividad aquí. Cada uno de los equipos van a poder añadir un nuevo tema de debate. Se pide que cada uno de los equipos haga un tema, entonces acabaríamos entonces con 5 temas. Sí, y pues seguimos las instrucciones que vienen aquí. Aquí viene una guía para estructurar la reflexión, pero hacemos una aportación individual en principio, interactuamos con el equipo y revisamos pues al menos la discusión de otro equipo para poder comentar brevemente sus opiniones sobre esos temas. ¿Qué conocimientos tienen sobre inteligencia artificial? ¿Cómo creen que la inteligencia artificial impacta la educación superior? ¿Cuáles consideran las principales ventajas y desventajas en el uso de la IA? Y si han utilizado alguna herramienta en su práctica, ¿cuál ha sido su experiencia? Y aquí están también los criterios de evaluación. ¿Les parece? Sí, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esta sesión haya resultado fructífera, haya resultado interesante, que tengan ganas de regresar la próxima semana para seguir conversando. Denle una revisada ahí en el Padlet. También voy a estar subiendo algunas cositas. Por lo pronto voy a subir lo de el documental de DeepMind y lo que les había comentado de la jugada 37. Eso es un tema fabuloso. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana y nos estamos viendo la próxima. Si alguien quiere comentar Gracias, algo. buena tarde. Muchas gracias. Si alguien tiene problemas para acceder a lo que es la plataforma de Campus Digital, con todo gusto lo puedo apoyar. Creo que ya prácticamente estamos todos y yo creo a más tardar el día de mañana estará esta grabación en la plataforma de Campus Digital para su consulta. Muchísimas gracias. Buena semana a todos, colegas.